Tren de la Vida Express. Viajamos a la más alta velocidad de un lugar a otro, recogiendo a muchos amigos y amigas que nos cuentan la vida en clave diferente. Acompáñanos por las rutas del corazón. Esto es el Tren de la Vida Express, contando la vida en clave diferente. Pues señoras y señores, estamos en línea directa con nuestro amigo el doctor Roca. Y la verdad es que queremos hablar con él sobre una cuestión, la función social del médico, la ética, la responsabilidad médica y el oficio médico vocacionalmente. Vamos a saber un poco más de interioridades médicas. Siempre hablamos de patologías. Vamos a ver un poquito más la figura del médico, que nos interesa también. Querido doctor Roca. ¿Qué tal? Pues bien, Modesto. Hablamos del hombre desde sus principios, ha tenido a la medicina como la protectora de su fragilidad humana para conservar su salud y su integridad personal, con la ética médica como columna fundamental del ejercicio medicinal, ¿no? Entonces, el médico, la figura del médico debe de representar algo importante en la vida humana, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la preparación que se nos imparte en las diferentes facultades de medicina, ya desde ahí pues hay una buena dosis de humanismo. No voy a decir que todo el mundo, porque quizás sería una exageración y habría que conocer los pormenores de cada caso, pero la inmensa mayoría, y a Dios gracias también el día en la que nos encontramos, la misión del médico es siempre la ayuda al prójimo, el sentir, el hacer propio el dolor, el sufrimiento de los demás e intentar pues ayudarles en la medida que esto sea posible. Ya sabemos que no siempre tenemos la solución, ya sabemos que no todas las enfermedades y todas las posibilidades terapéuticas de las que disponemos, aunque cada vez, a Dios gracias, son mayores, pero ya sabemos que no podemos alcanzar y probablemente nunca alcanzaremos al 100%, pero a medida que la ciencia avanza, la verdad es que somos testigos en estos últimos 20, 25, 30 años del gran desarrollo de la medicina. Ahora bien, hablar de la responsabilidad del médico en los tiempos actuales, yo diría, Julio, que es una tarea difícil, es una tarea ardua. Sí. Se dice con justa razón que en estos últimos años pues la medicina ha experimentado cambios que pues, probablemente son más intensos y más profundos que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Sabemos que el oficio, la profesión de médico es antiquísimo. Ya en culturas muy primitivas vemos la imagen de la persona que cuidaba de la salud de los demás, que en aquel momento pues aplicaban el conocimiento que tenían sobre las hierbas medicinales. Bueno, eso no cambió, eso seguimos ahí. La naturaleza sigue siendo la gran fuente de inspiración creada por Dios para que los hombres encontremos en ella soluciones a muchos de nuestros males. En el cuidado de la salud, digamos que el péndulo oscila entre lo individual y lo social, del énfasis en la curación al énfasis en la prevención, ¿sabes? Nuestro énfasis está hoy en día más hacia la prevención. La prevención. El occidente, todo y que las circunstancias económicas nos están llevando otra vez de la mano pues a practicar una medicina curativa en los momentos de enfermedad, cuando lo realmente rentable desde la óptica médica es lo contrario, es intentar evitar que aparezca la enfermedad en la medida de lo posible. Y esto pues nos lleva al cuidado del ciudadano, de la comunidad, y a su participación también, porque hoy en día el paciente no es un elemento pasivo. Hoy en día, para muchos de nosotros, yo creo que para la inmensa mayoría, si no la totalidad de los médicos, los pacientes son parte activa de nuestro trabajo y valoramos su criterio y también
bueno, pues fíjate, en cualquier acto médico que encierre cualquier grado de responsabilidad, siempre el médico está obligado ética y deontológicamente a pedirle autorización al paciente, explicándole los pormenores, porque en definitiva es su vida y ha de ser su decisión. A mí me horroriza cuando algún paciente quiere que yo tome la decisión por él. Yo siempre digo que a ver, hay situaciones en las que uno tiene que tomar decisiones por los demás porque es a vida o muerte, en inconsciencia, en un accidente, y haces lo que humanamente mejor puedes. Pero cuando no es así, Julio, yo prefiero que el paciente decida lo que quiere recibir, qué tratamiento quiere recibir, qué métodos diagnósticos, explicándole los pros y los contras, porque todo y así siempre surgen problemas, siempre surgen complicaciones. Lamentablemente la medicina no es una ciencia exacta, Julio. Sin duda. La comunidad humana le exige al médico suficiente preparación científica, habilidad en su arte, idoneidad profesional y gran moralidad y cierta proyección social en el ejercicio de las funciones médicas. Estas son algunas exigencias por parte de las personas, las expectativas que tienen sobre la figura médica, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que los avances científicos y técnicos en el campo de la medicina nos obligan a una constante formación, a una formación continuada. Muchos de nosotros enseñamos a otros y a la vez aprendemos de otros, y todos aprendemos de nuestros pacientes, por supuesto. Es necesario el ejercer este constante reciclaje del bagaje de los conocimientos del médico. Yo recuerdo cuando yo empecé en el mundo de la medicina, mis profesores, especialmente los más antiguos, los más ancianos, que me enseñaban pues ginecología y obstetricia. En aquel momento se estaban hablando ya de las primeras máquinas de hacer ecografías. No todos los hospitales, no todos los centros médicos disponían de aquella maravillosa máquina que nos permitía ver el feto in situ y tomar medidas y empezar a tener ese primer contacto con el mundo de los ultrasonidos que tanto rendimiento y tan bueno nos está dando. Yo recuerdo a algunos de estos profesores que decía, bueno, es que esto ya es para los jóvenes, ya esto ya no es para nosotros, como diciendo, uy, esta es una gran complicación, y es verdad. Bueno, algunos nos fuimos adentrando y estudiando y haciendo cursos y aprendiendo esa técnica, pero es que no han dejado de salir como los churros, que digo yo. Claro, y luego ya sí. El TAC, luego la resonancia y otras técnicas más sofisticadas, sí. Más sofisticadas, ¿no? Y aún no le vemos el final, Julio. No, sin duda. Seguramente en los próximos años aún veremos más maravillas de la tecnología, y esto obliga al profesional día a día a esforzarse para poder conocer y comprender bueno, pues todo ese mundo complejo que nos rodea, y además, fíjate, no estamos fabricando tuercas, estamos tocando seres humanos con toda la complejidad que eso tiene, el campo psicológico, el campo emocional, incluso tú sabes que también de una forma muy clara la cosa va más allá, porque también existe un campo espiritual y que no debemos de olvidar. No debemos de olvidar el tener una acción terapéutica también en ese punto. Es muy complejo ser médico, pero también es muy gratificante, Julio. Sí, sí, puedo imaginármelo. Doctor Roca, ¿cuánto tiempo hace que ejerces la profesión médica en tu caso? Pues fíjate, unos 37 años, Julio, creo que es. Caramba. Más o menos, año arriba, año abajo. Sí. He metido en este mundillo. Sí, has sido médico en el Hospital del Vall d'Hebron, en ambulatorios, luego tu consulta médica ya desde hace muchos años, ¿verdad? Más o menos. Sí, ya llevamos haciendo medicina privada, porque sabes que especialmente yo soy una persona muy, muy enamorado de la medicina natural, sí. Y sabes que hoy por hoy en el ambiente de ciencias sociales eso todavía está muy verde, así que eso nos obliga a los médicos que ejercemos en campos como la homeopatía, la fitoterapia, técnicas de consejería, pues el tener que practicar medicina privada, y en medicina privada ya llevamos entre 28 y 30 años, calculo yo, Julio, que estamos en este mundillo.
Sí, bueno, la cantidad de cosas que uno puede llegar a vivir y a ver en tanto tiempo. 37 años es toda una vida ya. Como es aquello de que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Sí, pero por el tono de tu voz algunos pueden pensar, este hombre es un hombre joven, lo es, se lo aseguro. Aunque somos de la misma edad... Joven, solo jovial. Somos de la misma edad, pero es un hombre joven, de alma y de espíritu. Porque quizás el hecho de la función social del médico, ¿para qué sirve un médico? Pues, por ejemplo, para curar, para recuperar, para ayudar, para aliviar al sufrimiento, para aconsejar, para ayudar a convivir al enfermo con la enfermedad, para escuchar y para consolar. Oye, qué multiplicidad de roles tiene el médico en su propia persona, ¿no? Eso nos educaron de esa manera y agradezco que lo hicieran así. Siempre el mensaje de mis catedráticos era que podáis curar, curad. Cuando no podáis curar, por lo menos aliviar. Y cuando no podáis ni curar y prácticamente aliviar, por lo menos consolar, ¿no? Y la imagen del médico muchas veces nos queda ese papel, ese último papel, ¿no? En la escala de asistencia a la persona. A veces uno ya ve, lamentablemente esto lo vemos a veces con mucha frecuencia, pacientes que llegan a nuestras manos, ya llegan en situaciones límite, en situaciones extremas, y ya ves que están próximos a partir hacia el otro mundo, ¿no? Y bueno, ahí a veces lo que se puede hacer es simplemente aliviarles si tienen algún tipo de dolor y ayudarles en ese trance a no sentirse solos o a no sentirse tan solos y a no sentirse desamparados. Porque el ser humano, Julio, es algo tremendo, la sensación de desamparo que hay en el corazón del hombre. Es una sensación de vacío, de necesidad, de fragilidad. Aún aquellos que dan la imagen de ser fuertes y viriles, también en el fondo hay esa huella de debilidad en cada uno de nosotros y la necesidad de que alguien nos sostenga en un momento determinado. Hay una anécdota que viví como médico hace muchos años, una anécdota que siempre que la cuento no puedo por menos que emocionarme. Cuenta. Se trata de un paciente que ya falleció hace muchos años, que este paciente vino a mis manos, le habían amputado una pierna y por un problema vascular, era un señor fumador, empedernido, cosa que no conseguimos quitarle del vicio. Él fumó hasta los últimos momentos de su vida, pero su pierna derecha estaba amputada y estaban para amputarle por el problema vascular también la pierna izquierda. Entonces él vino al mundo de las medicinas complementarias o alternativas a ver si se podía hacer algo, porque su pronóstico era infausto. Y mira, Dios nos dio acierto y conseguimos mejorar su circulación al punto que él vivió unos 10 o 12 años más y se murió con su pierna. Bueno, todos aquellos años yo ejercí su médico de cabecera y recuerdo que él vivía en una plaza en Barcelona y que vivía en un ático, en un quinto piso sin ascensor. Claro, un hombre con una pierna cortada tenía serias dificultades para bajar las escaleras. Caramba. Era un hombre muy inteligente, de estas personas con una percepción, una capacidad y con una cultura brutales. Y recuerdo que me hizo llamar al domicilio con la excusa de una visita y realmente fue porque él era consciente que se iba de este mundo, pero era para agradecerme todo el trabajo que había hecho con él y que él sabía que se moría, pero se moría con su pierna, ¿no? Y lo decía con orgullo. Y bueno, eso es algo que a mí, wow, me tocó profundamente, ¿no? Porque el ver esa reacción de ese paciente, decir, pues mira, fíjate, esta pierna sigue aquí y yo sé que me voy, pero todos estos años me voy como un hombre con menos discapacidad, ¿no? Gracias a tus servicios.
para mí fue tremendamente gratificante. El tren de la vida. Qué bonito, qué bonito. Doctor Roca, bueno, yo sé que tú tienes cientos de anécdotas. Yo he podido escuchar en las conversaciones que tenemos frecuentemente muchas anécdotas cotidianas de todo tipo que me has contado y son sorprendentes. La gente, evidentemente, hablamos de la figura social del médico, de lo que representa y de la responsabilidad que tiene en sí mismo y de su desempeño profesional, de la ética profesional del médico, tan sin duda alguna que la tiene a toda costa que tener, pero también yo creo que la gente a veces es un poco injusta con los médicos desde el punto de vista que tiene unas expectativas desmesuradas en los médicos, ¿verdad? Sí, a veces, Julio, el paciente llega a una actitud que raya en la divinización del profesional. Y bueno, ahí hay que decir que no somos más que seres humanos con conocimientos técnicos en el mundo de la sanidad, técnicos sanitarios, si quieres, personas entendidas, pero que no hay ningún poder mágico en nuestro haber, y que en los bolsillos de nuestras batas no residen vidas que podamos repartir. Ojalá fuera así, ¿no? Pero no es así. Dios solo hay uno y está en los cielos. Aquí en la tierra no es así. Pero a veces la gente pone en nosotros una expectativa que está por encima de lo razonable. Sí. Es lamentable, y ahí muchas veces se exige el hacer que el paciente toque con los pies en el suelo, que digo yo, es llevarle a la situación de razonamiento, de decir, bueno, la medicina te puede ayudar hasta aquí, pero es verdad, es una situación que la vemos con relativa frecuencia. Sí, es interesante destacar este aspecto. Doctor Roca, sería muy interesante, seguro que hay mamás, muchísimas más que papás escuchándonos. Bueno, aunque por la noche también nos escucha cualquier persona, más habitualmente el target del oyente de la tarde o noche es diferente. Pero en cualquier caso, también hay los chicos, chicas, hombres, mujeres que se quieren vocacionalmente, están pensando en la profesión médica o ya están iniciándose o están inseguros todavía o quizás son estudiantes de medicina o lo van a ser posiblemente. ¿Qué les dirías a estos soñadores que normalmente son muy altruistas, y eso es lo bonito originalmente, que piensan en la medicina como no solamente con una cuestión de estatus social, que algunos lo ven solamente así, sino como una vocación de servicio? Bueno, mira, la profesión de médico es muy bonita, pero tiene también, digamos, grandes inconvenientes o sacrificios personales. Uh-huh. No es solamente el tiempo que el médico permanece delante del paciente. Sabes que los médicos, por la general, dedicamos unas horas a atender de cara al público, pero ese no es todo nuestro trabajo, ni mucho menos. Piensa que detrás de ese trabajo, que puede ser más o menos largo en horas, en tiempo, hay un gran trabajo de estudio, de búsqueda, de cada caso clínico, de cada persona, para poder ejercer pues un método diagnóstico más eficaz, menos cruento, un tratamiento también más eficaz, con menos efectos secundarios. Eso requiere, por lo tanto, un montón de horas de trabajo no remuneradas. La media de horas que hacemos no remuneradas es muy superior a las que pueden ser remuneradas. Así que, sobre todo las personas jóvenes que ven a otros jóvenes que gozan de la vida yendo a fiestas, salidas, etcétera, y que deciden por el estudio de la medicina, que sepan que en esta rama de la ciencia hay que dedicar mucho tiempo, muchas horas, y que muchas veces eso vamos a quitarlo de nuestro tiempo de ocio. Bueno, las más de las veces lo quitamos de nuestro tiempo de ocio. No hay que quitarlo de otros puntos, como puede ser la atención a la familia, etcétera, pero sí de nuestro tiempo de ocio. Y luego el gran esfuerzo, no solamente en horas, sino también el gran esfuerzo que conlleva el vivir con los padecimientos de los demás, el llevarte a tu casa los padecimientos de los demás, que esto es algo que
pues lo hacemos con suma frecuencia. Muchos de nosotros estamos pensando, nos obsesionamos con un caso clínico y estamos dándole vueltas y vueltas hasta conseguir pues encontrar una solución o un alivio para ese caso. Esto es importante tener en cuenta. Fíjate que formar según qué profesión a una persona para que ejerza en algunas profesiones, pues quizás con 2 o 3 años sea suficiente. En cambio, para formar a un médico medianamente eficaz, yo calculo que hace falta unos 15 años, Julio. Unos 15 años de estudio y rodaje. Ambas cosas para empezar a tener un cierto criterio. Es toda una dedicación de vida prácticamente. La verdad es que sí. ¿Cuántas cosas entre el médico y el paciente, esta relación es importante? La función, la figura del médico que inspira tanta confianza, que es tan consoladora en muchísimas ocasiones, a excepción de aquellos casos donde nos encontramos con personas, en los peores casos, que no son tantos, pero de haberlos haylos, deshumanizadas, endurecidas, frivolizadas por la profesión también. Y esto siempre es ingrato, ¿verdad? Sí, Julio, es verdad. A veces, especialmente en algunas especialidades médicas, sabes que algunas especialidades médicas están más abocadas porque están más en el punto final, lamentablemente, de la vida de muchos pacientes, y que eso puede llevar a la rutina, al endurecimiento viendo el dolor de los demás y lamentablemente pues no pudiendo dar una solución definitiva. Y bueno, hay especialidades, no vamos a nombrar ninguna para que nadie se ofenda, pero la verdad es que para algunos compañeros es tremendamente duro. Para los que estamos en una medicina que yo llamaría más horizontal, ¿por qué digo horizontal? Porque tocamos muchas especialidades y tocamos muchas edades de pacientes, muchas patologías diferentes. Lo mismo atendemos en edad pediátrica que en edades avanzadas o en gestaciones o en problemas de toda naturaleza, pues nuestro trabajo es más gratificante. Pero las especialidades verticales, especialmente las especialidades que están, digamos, en enfermedades terminales o con más posibilidades, puede hacer que el profesional se endurezca. También la masificación, también este método terrible que tenemos en la sociedad y que muchas veces los médicos no podemos evitarlo porque el problema no es sanitario, el problema es político, y el político lamentablemente no entiende muchas veces de estos aspectos humanitarios. Al político le interesan los números, las cifras, la rentabilidad, y claro, la medicina no puede ser tratada como la horticultura o como la producción de una fábrica y aplicar esos criterios de rentabilidad, porque cuando aplicamos esos criterios de rentabilidad inmediatamente baja la calidad de asistencia. Si uno tiene que atender en 10 minutos X pacientes o en una mañana o en un día, en una jornada, evidentemente el tiempo que le va a tener que dedicar a cada paciente le va a limitar. Y sí que es cierto que hay personas que con una breve atención pueden resolver un problema, pero otras veces, Julio, requieren horas de atención. Y bueno, yo siempre digo en mi consulta, yo no tengo pacientes, tengo amigos. Sí. Y que vienen y hablamos y me cuentan su vida. Yo les cuento la mía, saben que soy muy extrovertido, y hablamos y al final pues tenemos el acto médico y muchas veces la palmada en el hombro que cura más que todos los medicamentos. Sí, esa interacción y esa experiencia es muy importante para cualquier paciente. Yo doy fe de ello, de la figura y la persona del doctor Modesto Roca, que por cierto algunos estarán diciendo, bueno, ¿y este médico dónde está? Bueno, pues está en Barcelona, muy cerquita de Ripollet. A los amigos, claro, cercanos al área metropolitana de Barcelona, pues pueden tener acceso a su consulta médica. Les voy a dar su teléfono para consultas estrictamente profesionales. Tomen nota, el teléfono de la consulta médica del doctor Roca es el 93 691 29 46 93 691 29 46. Doctor Roca, hablando de consejos para la vida, el otro día estaba leyendo, llegó a mis manos un libro de Plataforma Editorial
que tienen muy buenas publicaciones de instrucciones para la vida de nuestro amigo Jack Brown, un autor que ha vendido un libro sobre 10 millones de ejemplares. Y yo estaba leyendo los consejos, lo he tenido aquí en varios programas y he mencionado citas, hoy no lo tengo en la memoria. Pero estaba pensando, las simplicidades que este autor hace y propone y sugiere son cosas de cotidianas o cosas filosóficas, pero que son como muy, muy prácticas. Yo estaba pensando, consejos para la vida. Oye, tenemos un manual extraordinario. Estaba pensando en los proverbios salomónicos, en las instrucciones paulinas, en los consejos y en las instrucciones y enseñanzas de Jesús. ¿La Biblia nos regala tantas cosas para la vida o es un libro desfasado para la vida contemporánea? Que va, Julio. Muchas veces mi sorpresa es que la Biblia tiene respuestas a problemas humanos que la ciencia recientemente descubre. Y muchas veces, si la tuviéramos verdaderamente como libro de cabecera o la lleváramos con nosotros como podemos llevar el aparato de teléfono, el móvil, y la consultáramos con frecuencia, descubriríamos, Julio, que da consejos para nuestra vida que son maravillosos, inmejorables, extraordinarios, y de una sabiduría que es más alta que la sabiduría que podamos ejercer todos los médicos y todos los científicos y todos los sabios de este mundo, porque no es una sabiduría de este mundo, es una sabiduría de lo alto, proviene de una sabiduría divina, de una sabiduría de Dios, y da consejos extraordinarios para la vida. Este día estaba recordando, ahora me viene un caso práctico, un paciente que me consultaba por un problema en su conducta sexual, una obsesión, y bueno, pues como él caía una y otra vez en esta conducta sexual, y bueno, meditando en qué ejemplo podíamos encontrar en las Escrituras, se me ocurrió en el libro del Génesis. Tú sabes que hay una historia muy hermosa de José, que es deseado por la mujer de Potifar, sí. Y él ahí nos da una solución. ¿Y sabes cuál es la solución ante esa tentación? Uh-huh. Salir corriendo. Uh-huh. Salir corriendo, porque el hombre es débil ante los encantos de la mujer, y él sale corriendo, y de esa manera evita el problema. Yo pensé, fíjate, qué cosa tan simple, pero qué eficaz. En cambio, cuando acariciamos la tentación, cuando acariciamos la posibilidad, como hizo el rey David, por ejemplo, sabes que ahí sí. Él desde un balcón, desde una terraza, contemplaba a la mujer de Urías Eteo, y como ya el pecado anidó en su corazón, uh-huh. Si él hubiera salido corriendo, como hizo José, eso no hubiera pasado. Y fíjate lo terrible, ¿no? Llegó a la mentira, al engaño, al asesinato, por tal de poseer la mujer de otro, mientras que José se mantuvo limpio porque Dios le inspiró a salir corriendo. Sí. Esa es la sabiduría de la Biblia que nos sirve en los momentos más inesperados y más extraños. Qué tremendo, ¿eh? Claro, la vida espiritual, porque estamos atendiendo al cuerpo y evidentemente el cuerpo es el cuerpo, alma y espíritu. El alma y el espíritu están muy desatendidos cuando no hay, digamos, placebos o cosas fraudulentas y engañosas sobre cuestiones espirituales o holísticas. Pero la espiritualidad humana es una cuestión tan importante como el cuerpo humano, ¿verdad? Es que en realidad, Julio, no se puede entender al ser humano si le radicamos la espiritualidad. Cuando el mundo ha evolucionado hacia posturas ateas, como son países de rama comunista, cuando se ha intentado erradicar el sentimiento espiritual en el ser humano, bueno, pues la sociedad no ha mejorado, al contrario, ha empeorado. El ser humano se ha sentido más desprotegido y ha habido pues un fracaso terrible. Es como el sol, una planta sin sol o sin luz no
no va a evolucionar, se va a desnutrir y va a languidecer, incluso va a morir. El ser humano tiene un área, tiene un aspecto psicológico innegable, pero también un aspecto espiritual. Y curiosamente ese área es una necesidad, como la planta necesita de la luz del sol, el ser humano también necesita nutrir ese área espiritual. ¿Y qué pasa cuando el ser humano erradica a Dios de su vida? Pues instantáneamente, Julio, van a aparecer nuevos dioses o nuevos sucedáneos de Dios, sea el fútbol, sea el dinero, sea el poder, sea el sexo, sea la droga, y vamos a caer como seres humanos en alguna de estas trampas, diabólicas trampas, que nos van a apartar de Dios y nos van a apartar también de esa dicha, de esa felicidad tan extraordinaria que causa el vivir día a día conociéndole a Él, porque Él sí que realmente es luz para nuestra alma. Pues señoras y señores, ahí lo tienen, el doctor Modesto Roca hablándonos de cuestiones prácticas para la vida, por supuesto, pero también es práctico hablar del cuidado de nuestra alma y de nuestro espíritu, más allá de nuestro cuerpo. La función social del médico, esa figura del médico, la ética y la responsabilidad médica, es su quehacer, su desempeño. Bueno, pues hemos entrado en las interioridades, un poco en la trastienda de la medicina o del médico. Bueno, pues nos ha dejado ver el doctor Roca algunas cuestiones que nos ha contado maravillosamente bien. Querido amigo, doctor Roca, después de esos buenos consejos para la vida, esto sí, para la vida con mayúscula, pues nos quedamos con ello y nos volvemos a hablar, Dios mediante, en breve. Pues fantástico. Así es. Te bendiga a toda la audiencia. Gracias, querido amigo, doctor Roca, hasta siempre. Un abrazo, hasta siempre, querido amigo. El tren de la vida.